Allá por 1953, una sola olla en la estufa podía alimentar a una familia de 6 por menos de $1. Una sartén, un quemador, una cuchara de madera, y la cena estaba en la mesa a las 6. Sin procesador de alimentos, sin freidora de aire y sin 12 platos sucios apilados en el fregadero después. Era simplemente una cocina honesta y saciante que hacía rendir el sueldo y calentaba la cocina al mismo tiempo. Si hoy en día cocinas para uno, estas recetas están prácticamente hechas para ti. Se reducen maravillosamente, se recalientan aún mejor, y la mayoría cuestan menos que un menú económico de comida rápida. Toma una taza de café y ponte cómodo porque vamos a hacer una cuenta regresiva de 30 cenas olvidadas de una sola olla de la década de 1950. Son del tipo que solía ser tu madre cuando el dinero escaseaba, pero nadie se levantaba de la mesa con hambre. He recopilado 100 de las mejores comidas de la vieja escuela en un libro de cocina que puedes encontrar a continuación. Empecemos con el número 30, Top 30, picadillo de carne. Antes de que apareciera Hamburger Helper en 1971, cada ama de casa en Estados Unidos tenía su propia versión del picadillo de carne. Una libra de carne picada se doraba en una sartén de hierro fundido con una cebolla picada, luego se echaban papas en cubitos justo encima con un chorrito de agua y se cerraba bien la tapa. 20 minutos después, las papas estaban tiernas, el fondo se había tostado formando una costra dorada y un toque de pimienta negra le daba el acabado final. La carne picada costaba unos 49 centavos la libra en 1955 y una sartén alimentaba a una familia hambrienta y sobraba para el desayuno. El olor a cebolla y carne friéndose salía por la ventana de la cocina y atraía a los niños desde el patio. Top 29. Sartén de fideos con atún. Mucho antes de que la versión en cazuela fuera al horno, esta era una comida de una sola sartén para la estufa. Una lata de atún, un puñado de fideos de huevo, una lata de crema de champiñones y un chorrito de leche se cocinaban a fuego lento en una sartén pesada hasta que los fideos absorbían la salsa. Al final se incorporaban guisantes congelados para darle color. Una lata de Chicken of the Sea costaba 29 centavos, los fideos tal vez 10 centavos, y tenías la cena en la mesa en 15 minutos exactos. A las madres les encantaba porque usaba ingredientes básicos de la despensa que nunca se echaban a perder. A los niños les encantaba por esos trocitos de fideos crujientes pegados al borde de la sartén. Top 28. Goulash americano. Esto no tenía nada que ver con Hungría. El goulash americano consistía en macarrones, carne picada, cebolla picada, una lata de salsa de tomate, una lata de tomates en cubitos y una pizca de pimentón, todo cocinado junto en una olla grande hasta que la pasta absorbía cada gota de salsa. Para cuando la cuchara podía mantenerse de pie en la olla, la cena estaba lista. Una libra de macarrones costaba 17 centavos en 1956, y este plato hacía rendir media libra de carne para tener comida suficiente para 2 días. Los libros de cocina de las iglesias de todo el Medio Oeste imprimieron docenas de versiones, y cada abuela insistía en que la suya era la original. El olor a tomate y carne cocinándose a fuego lento significaba que era martes por la noche en 1 millón de hogares estadounidenses. Top 27. Estofado Hoover. Nombrado así por la época de la Depresión, pero mantenido vivo hasta bien entrada la década de 1950 por familias que recordaban los tiempos difíciles, el estofado Hoover era una olla de salchichas en rodajas, tomates enlatados, macarrones y una lata de cerdo con frijoles, todo cocinado a fuego lento durante 20 minutos. Eso era todo. El costo total en 1954 era de unos 60 centavos para alimentar a 5 personas. Sabía mejor de lo que debería, siendo salado, rico y reconfortante de una manera que la comida elegante nunca logra del todo. Las salchichas se hinchaban y quedaban tiernas, los frijoles espesaban el caldo y los macarrones absorbían el tomate. Cada cucharada era cálida, saciante y amable con los dientes cansados. Top 26. Sopa de jamón y frijoles. El hueso de jamón del domingo nunca se tiraba.
Iba directo a una olla el lunes por la mañana con una bolsa de frijoles blancos secos, una cebolla picada, un par de zanahorias y suficiente agua para cubrirlo. Luego se cocinaba a fuego lento y suave toda la tarde mientras la madre lavaba la ropa, hasta que los frijoles se volvían cremosos y la carne se desprendía limpiamente del hueso. Una bolsa de frijoles blancos costaba 12 centavos, y ese hueso de jamón ya estaba pagado. A la hora de la cena, la cocina olía a humo y mantequilla, y un solo tazón con galletas saladas desmenuzadas por encima era suficiente para hacer que un trabajador se quedara dormido en su sillón. Top 25. Pollo con bolas de masa. Una gallina entera para guisar, esas aves ponedoras viejas, duras y baratas que costaban unos 35 centavos la libra, iba a parar a una olla de hierro fundido con agua, una cebolla, un par de tallos de apio y sal. Después de 2 horas la carne se desprendía del hueso, y ahí era cuando mamá preparaba rápidamente una masa con harina, polvo de hornear y leche, y la echaba a cucharadas justo encima del caldo burbujeante. Se ponía la tapa y, 10 minutos después, esas bolas de masa se habían inflado como nubes esponjosas. Una olla, un pollo, una cena que costaba unos centavos y sabía a domingo en casa de la abuela. Top 24. Estofado de carne. Este es el clásico. Una libra de carne de aguja cortada en cubos se doraba directamente en la olla de hierro fundido. Luego se añadían cebollas, zanahorias, papas y un par de tazas de agua con un cubo de caldo de res desmenuzado. 2 horas a fuego lento y esa carne dura se volvía tan tierna que se cortaba con el tenedor, con el caldo espeso por el almidón de la papa y los jugos de la carne. Se añadía una hoja de laurel si tenías una, o simplemente sal y pimienta si no. Todo costaba menos de $1 en 1955 y alimentaba a la familia el lunes por la noche, y luego otra vez el miércoles porque el segundo día siempre era mejor. El olor se quedaba impregnado en las cortinas durante días, y nadie se quejaba nunca de eso. Top 23. Chuletas de cerdo con arroz. 4 chuletas de cerdo baratas se doraban en la sartén, luego se esparcía una taza de arroz de grano largo a su alrededor. Se vertían por encima 2 tazas de agua, una cebolla en rodajas y una lata de tomates. Se ponía la tapa y todo hervía a fuego lento durante 40 minutos mientras mamá ponía la mesa. El arroz se cocinaba en los jugos del cerdo y el jugo de tomate, adquiriendo un bonito color rosado y absorbiendo cada pizca de sabor. Las chuletas de cerdo costaban unos 55 centavos la libra en el IMP, y este plato hacía que 4 chuletas alimentaran a 6 personas. Las chuletas salían tiernas, el arroz salía sabroso y la sartén solo necesitaba una pasada rápida para limpiarse. Top 22. Arroz español con carne molida. Media libra de carne molida se doraba en una sartén pesada con un pimiento verde picado y una cebolla. Luego se añadían una taza de arroz, una lata de tomates y 2 tazas de agua. Podías añadir una cucharadita de chile en polvo si te sentías aventurero, poner la tapa, cocinar a fuego lento durante 20 minutos, y la cena estaba lista. Esto estaba en todos los menús de las clases de economía doméstica en la década de 1950 porque era nutritivo, barato e imposible de arruinar. El arroz adquiría un rojo tomate intenso, la carne le daba cuerpo y el pimiento verde añadía el dulzor justo. Costaba 20 centavos por porción y toda la familia dejaba los platos limpios sin quejarse. Top 21. Salchicha y chucrut. Una libra de salchicha ahumada cortada en trozos, un frasco grande de chucrut y un par de papas peladas cortadas en cuartos con un chorrito de agua iban a parar a una sola olla. 45 minutos a fuego lento y las papas habían absorbido el jugo ácido del chucrut, mientras la salchicha perfumaba todo con humo. Las familias alemanas y polacas de Pensilvania, Ohio y Wisconsin construían menús enteros de invierno en torno a este plato. Un frasco de chucrut costaba 15 centavos, la salchicha tal vez 60 centavos la libra, y una olla alimentaba a 4 adultos hambrientos. Servido con una rebanada de pan de centeno con mantequilla, era el tipo de cena que te calentaba por dentro en una noche de enero. Top 20. Frijoles rojos con arroz.
En Luisiana, el lunes era el día de lavar la ropa y los frijoles rojos se hervían a fuego lento en la parte trasera de la estufa toda la mañana mientras la madre fregaba la ropa. Los ingredientes habituales eran una bolsa de frijoles rojos secos, un codillo de jamón o algunas sobras de jamón, una cebolla, un pimiento verde, un par de dientes de ajo y agua. Para el mediodía los frijoles estaban cremosos y el caldo espeso. Al servirlo sobre un montículo de arroz blanco, tenías una cena que costaba menos de 25 centavos por porción. Louis Armstrong solía firmar sus cartas Red Beans and Ricely Yours, suyos con frijoles rojos y arroz. Eso demuestra lo querido que fue este plato cada lunes durante 100 años. Top 19. Sopa espesa de maíz. Unas cuantas tiras de tocino se doraban en el fondo de la olla. Luego se rehogaba una cebolla picada en la grasa del tocino, seguida de papas en cubitos, 2 latas de crema de maíz, una lata de leche evaporada y suficiente agua para darle consistencia de sopa. Sal, pimienta y 20 minutos a fuego lento era toda la receta. La leche evaporada le daba una riqueza que la leche fresca no podía igualar, y el tocino sentaba una base ahumada bajo el maíz dulce. Una lata de crema de maíz costaba 14 centavos en 1957, y hacer una olla de esta sopa lo suficientemente grande como para alimentar a la familia 2 veces, con galletas saladas desmenuzadas por encima, costaba menos de 50 centavos. Top 18. Sopa de guisantes partidos. Una bolsa de guisantes partidos secos, el hueso de jamón sobrante del domingo, una cebolla picada, 2 zanahorias en cubitos y agua para cubrir era todo lo que se necesitaba. Se cocinaba a fuego lento durante 2 horas hasta que los guisantes se disolvían en un espeso potaje verde y el jamón se desprendía del hueso. Eso era todo. Sin especias sofisticadas, sin crema y sin guarnición. Los guisantes partidos costaban 19 centavos la bolsa y podían alimentar a una familia durante 2 días. La sopa era tan espesa que una cuchara se mantenía recta en ella, y el sabor ahumado del jamón la impregnaba por completo. A las madres les encantaba porque no costaba casi nada. A los padres les encantaba porque te llenaba el estómago durante un largo turno en la fábrica. Top 17. Estofado de carne. Un corte duro de aguja o rabadilla se doraba en la olla de hierro fundido, y luego se rodeaba con papas, zanahorias y cebollas cortadas en cuartos. Se añadía una taza de agua, un par de hojas de laurel, sal y pimienta, y se cerraba bien la tapa. 3 horas en un horno a 325 grados, y ese miserable y barato trozo de carne se había transformado en algo que comería un rey. Las verduras absorbían los jugos de la carne, y la salsa prácticamente se hacía sola en el fondo de la olla. Un asado de aguja de 4 libras costaba alrededor de 1,50 en 1956, y el estofado de los domingos fue la pieza central de la vida familiar estadounidense durante décadas. Una olla, un cuchillo, una cena inolvidable. Top 16. Pollo a la King. Una lata de crema de pollo, una lata de leche evaporada, un pimiento morrón picado, un puñado de guisantes congelados y cualquier sobra de pollo cocido que tuvieras, se calentaban juntos en una cacerola y se servían con un cucharón sobre panecillos tostados. Tomaba unos 8 minutos de principio a fin y sabía a algo servido en el hotel Waldorf. Un frasco de pimientos costaba 10 centavos y duraba un mes. Cada comida compartida de la iglesia en 1955 tenía un calentador con pollo a la King en la mesa. Toda madre trabajadora tenía los ingredientes a mano para una cena rápida entre semana. Era cremoso, sabroso y permitía aprovechar cualquier sobra que hubiera en la nevera. Top 15. Carne seca. A la crema sobre tostadas. Los soldados lo llamaban SOE, pero en casa era la cena de los domingos por la noche para millones de familias. Un tarro de carne seca se desmenuzaba en una sartén con un par de cucharadas de mantequilla, una pizca de harina y 2 tazas de leche que se removían lentamente hasta que espesaba formando una rica y salada salsa de crema. Servido a cucharadas sobre tostadas, era un plato caliente, saciante y listo en 5 minutos.
Un tarro de carne seca costaba 23 centavos y rendía para alimentar a 4 personas. Algunas madres añadían una pizca de pimienta negra o un chorrito de salsa Worcestershire. Los niños que le hacían ascos en su infancia crecían para desearlo de adultos. Top 14. Sartén de salchichas y patatas. 6 salchichas cortadas en rodajas, 4 patatas cortadas en dados, una cebolla picada y un par de cucharadas de grasa de tocino se ponían en una sartén pesada. Se tapaba y se cocinaba a fuego medio bajo durante 25 minutos, removiendo una o dos veces. Las patatas se doraban, las salchichas liberaban su sabor salado y ahumado, y las cebollas se derretían hasta volverse dulces. Un paquete de salchichas costaba 39 centavos en 1956. Las patatas eran prácticamente gratis, y esta cena en sartén costaba menos de 50 centavos para alimentar a una familia. Las madres con prisa lo preparaban los viernes por la noche, cuando el dinero semanal para la compra escaseaba. Era sencillo, caliente, satisfactorio y solo había que fregar una sartén. Top 13. Macarrones con tomate. Esto es lo más humilde que hay. Una caja de macarrones se hierve hasta que estén tiernos y luego se escurren. Se vuelve a echar una lata de tomates guisados junto con una cucharada de mantequilla, una cucharadita de azúcar, sal y pimienta. Se remueve todo a fuego lento hasta que se calienta. Esa era toda la cena. El coste total era de unos 20 centavos. Las familias del sur lo preparaban con mucha frecuencia durante los años de escasez, y nunca dejaron de hacerlo porque, sinceramente, era delicioso. El azúcar suavizaba la acidez de los tomates, la mantequilla le daba riqueza y la pasta absorbía cada gota. Era comida reconfortante en su forma más pura y sencilla. Top 12. Stroganoff de carne picada. Se doraba una libra de carne picada con cebolla picada. Luego se incorporaba una lata de crema de champiñones junto con media taza de crema agria y un chorrito de agua. Los fideos de huevo se echaban directamente en la misma sartén con otra taza de agua, se ponía la tapa, y 10 minutos después, los fideos se habían cocinado y la salsa se había espesado hasta convertirse en algo cremoso y rico. Una madre trabajadora podía tener esto en la mesa en 20 minutos exactos. Sabía como el elegante stroganoff de ternera del restaurante, pero costaba aproximadamente una cuarta parte de su precio. El libro de cocina de Betty Crocker tenía una versión, al igual que todos los vecinos del barrio. Top 11. Sartén de repollo. Sin rellenar, las abuelas polacas y ucranianas de Chicago y Cleveland llevaban toda la vida haciendo rollos de repollo rellenos. Pero la atareada ama de casa de los años 50 aprendió a desestructurarlo. Dore 1. Libra de carne picada en una olla de hierro fundido con cebolla. Añada una cabeza de repollo picada, una taza de arroz, una lata de salsa de tomate y 2 tazas de agua. Ponga la tapa y cocine a fuego lento durante 30 minutos. Obtenía todo el sabor de los rollos de repollo sin pasar horas enrollándolos. El repollo se volvía dulce y tierno, el arroz se cocinaba directamente en el caldo de tomate y una sola olla alimentaba a 6 personas. Una cabeza entera de repollo costaba 5 centavos. Esta era la cocina campesina en su máxima expresión. Top 10. Sartén de hígado y cebolla. El hígado de res era la carne más barata en el mostrador del carnicero, a unos 19 centavos la libra en 1954. Estaba lleno de hierro, que los médicos recomendaban para todos. Las madres cortaban el hígado en rodajas finas, lo enharinaban y luego lo freían rápidamente en grasa de tocino junto a una gran pila de cebollas en rodajas hasta que ambos se doraban. Las papas cortadas en cubitos se añadían durante los últimos 15 minutos, absorbiendo todos los jugos. El truco consistía en no cocinar demasiado el hígado porque se volvería duro como el cuero de un zapato. Bien hecho, era tierno, sabroso y rico, y toda la cena salía de una sola sartén de hierro fundido. Top 9. Johnny Marzetti. Este clásico de Ohio recibió su nombre en honor al hermano del dueño de un restaurante de Columbus y se extendió por el Medio Oeste en la década de 1950. Dore una libra de carne molida con cebolla y pimiento verde. Incorpore una lata de sopa de tomate y una lata de tomates en cubitos.
Añada macarrones cocidos y un puñado de queso cheddar rallado y cocine a fuego lento hasta que el queso se derrita por completo. Las cafeterías escolares lo servían los miércoles. Las cenas en los sótanos de las iglesias lo incluían en cada comida compartida. Costaba casi nada prepararlo y desaparecía del plato más rápido de lo que la madre podía servir una segunda porción. A los niños que crecieron en Columbus o Cincinnati todavía se les llenan los ojos de lágrimas al escuchar el nombre. Top 8. Salmón y arroz. Una lata de salmón rosado a unos 35 centavos en 1975 se desmenuzaba en una sartén con una taza de arroz, 2 tazas de agua, una cebolla picada y una cucharada de mantequilla. Se añadía una pizca de eneldo si se tenía, o jugo de limón si no. Se tapaba y se cocinaba a fuego lento durante 18 minutos hasta que el arroz absorbía el caldo. El salmón perfumaba toda la olla con ese sabor suave y rico, y el arroz salía teñido de rosa y con sabor a mar. Las familias católicas comían esto los viernes por la noche cuando la carne no estaba permitida en la mesa. Era barato y saciante, y te proporcionaba el calcio de todo un día gracias a esas pequeñas y suaves espinas de salmón. Top 7. Aluski. Los inmigrantes polacos y eslovacos trajeron esto a las ciudades siderúrgicas de Pensilvania. Para la década de 1950 estaba en todas las mesas a la hora de la cena, desde Pittsburgh hasta Bethlehem. Se derretía media barra de mantequilla en una sartén grande, se picaba una cabeza entera de repollo y se echaba adentro, luego se cocinaba a fuego lento y despacio hasta que el repollo se doraba y casi se caramelizaba. Luego se añadía una libra de fideos de huevo cocidos junto con abundante sal y pimienta. Eso era todo. El repollo pasaba de ser áspero a dulce, los fideos absorbían los jugos mantecosos y una sola sartén alimentaba a toda la familia. 5 centavos de repollo y 10 centavos de fideos hacían la cena para 6. Top 6. Judías de lima y jamón. Una bolsa de judías de lima secas se dejaba en remojo durante la noche, luego se cocinaba a fuego lento con un codillo de jamón o un trozo de jamón sobrante, una cebolla y agua durante 2 horas hasta que las judías se volvían suaves y cremosas. Al final se incorporaba un trozo de mantequilla con sal y pimienta al gusto. Servida en un tazón hondo con pan de maíz como acompañamiento, esta era una de las cenas más saciantes, nutritivas y olvidadas de la despensa estadounidense. Las judías de Lima costaban 14 centavos la bolsa en 1955 y podían alimentar a una familia durante 2 días. El caldo se volvía sedoso por el almidón de las judías y el sabor ahumado del jamón llegaba hasta el fondo de la olla. Top 5. Pastel de pastor. En sartén al estilo americano. Para este no se necesitaba horno. Dore una libra de carne molida en una sartén pesada con cebolla, escurra la grasa, luego incorpore una lata de verduras mixtas y una lata de sopa de tomate. Coloque puré de papas directamente encima, espolvoree con queso rallado, cubra la sartén y deje cocinar a fuego lento durante 10 minutos hasta que el queso se derrita y las papas se calienten por completo. Toda la cena utilizaba lo que ya había en la cocina y ensuciaba exactamente una sola sartén. A las madres en cocinas de apartamentos pequeños con estufas de 2 quemadores les encantaba este plato porque no necesitaba horno ni un solo plato extra. Top 4. Sopa de papa con tocino. Se doraban 4 tiras de tocino en el fondo de una olla pesada. Luego se sudaba una cebolla picada en la grasa hasta que estuviera tierna. Se añadían 6 papas cortadas en cubitos, 4 tazas de agua, sal y pimienta, y se cocinaba a fuego lento durante 25 minutos hasta que las papas comenzaban a deshacerse. Al final se vertía una lata de leche evaporada, se añadía un trocito de mantequilla y se esparcía el tocino desmenuzado por encima. Esa era la cena. Una bolsa de papas costaba 39 centavos y rendía suficiente sopa para 3 noches de comidas. El caldo era cremoso sin llevar crema. Las papas estaban tiernas y el tocino le daba a cada cucharada ese pequeño toque ahumado. Unas galletas saladas por encima le daban el toque final. Top 3. Sopa de carne y cebada. Se doraba un pequeño asado de aguja o unos cuantos jarretes de res en una olla grande. Luego se añadían cebollas, zanahorias, apio, una lata de tomates,
una taza de cebada perlada y suficiente agua para llenar la olla. Se cocinaba a fuego lento durante 2 horas y media hasta que la carne se deshacía y la cebada se había hinchado formando tiernas perlitas que espesaban todo el caldo. Esta era la cocina de las abuelas polacas y judías que se integró en los hogares estadounidenses convencionales en la década de 1950 porque era barata, nutritiva y hacía que la cocina oliera increíble. La cebada perlada costaba 18 centavos la caja y duraba 6 meses. Una olla alimentaba a la familia el lunes, miércoles y viernes, y nadie se cansaba de ella. Top 2. Cena hervida. La falda de res en conserva, corned beef, el corte más barato en la carnicería, se cocinaba a fuego lento en una olla grande con agua durante 3 horas. Luego se añadía repollo en cuartos, papas a la mitad y trozos de zanahoria durante los últimos 45 minutos. Todo se cocinaba junto en una olla adquiriendo el sabor salado y carnoso de la falda. Las familias de Nueva Inglaterra comían esto los jueves. Las familias irlandesas lo comían en el día de San Patricio y todos los domingos intermedios. Una falda de res en conserva costaba 49 centavos la libra en 1956. Una olla alimentaba a 8 personas y sobraba para hacer picadillo a la mañana siguiente. Se servía con mostaza o rábano picante a un lado. Era un plato honesto, caliente y sustancioso. Top 1. Estofado Mulligan. Encabezando nuestra lista porque representa el corazón mismo de la cocina de una sola olla de la época de la Depresión y la posguerra, el estofado Mulligan era lo que tuvieras a mano. Los vagabundos lo cocinaban en latas sobre fogatas al aire libre, y las amas de casa lo cocinaban en ollas de hierro fundido en la parte trasera de la estufa. Un puñado de carne de res, cerdo, pollo o incluso salchichas, y cualquier verdura que hubiera en el cajón. Papas, zanahorias, cebollas, nabos, repollo, apio, y ese tomate que empezaba a marchitarse. Se añadía una lata de frijoles y se tenía un cubo de caldo, agua, sal y pimienta. Se cocinaba a fuego lento durante 1 hora, a veces 2 horas. Nunca había dos ollas iguales, y ese era precisamente el punto. El estofado Mulligan enseñó a una generación que la cena no necesitaba una receta, necesitaba una olla, fuego y lo que el buen Dios proveyera ese día. Era la frugalidad convertida en tradición y el olor de su cocción significaba que nadie en la casa se iría a la cama con hambre. Para una persona mayor que cocina para sí misma hoy en día, es la filosofía perfecta. Abrir el refrigerador, ver qué hay y preparar la cena con eso. Esa es nuestra cuenta regresiva de 30 cenas olvidadas de una sola olla que alimentaron a una generación con centavos y paciencia. Elija una esta semana, desempolve una olla y devuelva un poco de esa calidez de los años 50 a su cocina. ¿Cuál va a probar primero? Déjemelo saber en los comentarios. Si estas historias de cocina sencilla y honesta cambiaron su forma de ver la despensa de su cocina, por favor suscríbase y dele me gusta al canal. Estamos descubriendo la historia culinaria que el tiempo casi olvidó. Nutramos el futuro recordando el pasado. Nuestro próximo tesoro de recetas se abrirá pronto. Cuídense mucho y feliz cocina.